Esta mañana creo que asistimos a algo que creo que muy pocas veces sucede en el encuentro de críticos, que alguien venga aquí y en su ponencia haga una invitación clara y directa a que como críticos de cine, como investigadores, como historiadores, tengamos un compromiso abierto y directo con la nueva situación social y política que se vive en el país. Eso, María Eudoxia, me parece fantástico eso que hiciste, de que dejemos de estar ahí tras la barrera, pues escasamente yendo a una mesa de votación, y con eso papel cumplido, porque como yo soy analista de cine, yo no estoy involucrado en todo eso que planteas. A mí me parece muy interesante que en un encuentro de estos también se tenga una invitación y nos llamen, y tú muy claramente nos llames a tener una participación, porque si nos quejamos del cine y del cine colombiano y de que no se desarrolla y de que el apoyo y todo esto, si no entramos ahí, bueno, pues si tanto se queja, venga, participe, que ahora hay otras condiciones. Yo no tengo memoria, seguramente habrá sucedido alguna que otra vez, pero fantástico que en este encuentro y en estas nuevas condiciones tu llamado ojalá haga eco. Yo me quiero inscribir, y ya te lo dije contigo, en ser un partícipe directo de lo que se puede hacer. Me parece interesante porque precisamente la temática que se está tratando, y ahí hay que ir estableciendo criterios, y lo decía anoche, pero anoche era con otras condiciones. Creo que no tenía mucha idea de lo que estaba diciendo. Evidentemente que el cine es muchísimo más, pero muchísimo más que películas. El estudio del cine, por tanto, la investigación del cine, es investigar mucho más que películas. El cine es un fenómeno social, bueno, se ha escrito tanto, que lo que venga a decir aquí es superfluo. El cine hace más de un siglo se convirtió en un fenómeno social, cultural, político, ideológico, de un calado en todos los estamentos sociales, que hace que es imposible, o sea, queda bastante reducido, bastante equivocado en ese sentido, que entonces cuando voy a estudiar cine se dedique solamente a películas y se olvide del entramado social y político. La historia del cine, en ese sentido, no puede ser simplemente historia de un listado cronológico de películas según los años y directores de cine según los años, y a eso pomposamente llamarlo historia del cine, que es lo que se estudia y todavía se enseña en las academias de cine, en las escuelas de cine, como historia del cine. No alcanza a ser ni siquiera historiografía. Historia del cine que no contemple todos estos aspectos, evidentemente que a todo lo que llegue y todas las conclusiones necesariamente tienen un piso falso y sus conclusiones van a ser bastante erráticas. Hay mucho investigador desde los años 90, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, que vienen trabajando sobre el hecho de que hasta ahora la historia del cine está por hacerse y están haciendo una serie de planteamientos. Mientras no veamos este conjunto, es difícil explicar el porqué del ostracismo, del ocultamiento o de la dificultad de que haya directoras de cine. No se puede ver por aparte, no se puede ver separado de un conjunto, como las mismas directoras y el mismo movimiento feminista lo ha planteado desde una estructura patriarcal. Cuando el movimiento feminista, y sobre todo el movimiento feminista de los años 70, que es de un carácter ideopolítico muy grande en Europa, y muy diferente al primer movimiento feminista de los años 20 del siglo pasado, que tenía un carácter todavía más ideológico y más partidario y más politizado. De todas maneras, lo que se logra plantear en estos movimientos y descubrir es que hay todo un entramado social, que por qué no aparecen directoras o por qué son tan reducidas, por qué las pocas que se ven no se conocen. Eso no es suelto, eso no es vengo aquí y leo un listado de películas de directoras, sus películas más conocidas, sus años,
de producción y remato diciendo que lamentable que no se conozcan. ¿Qué le vamos a hacer? Lo acaba de decir, pero en otro contexto, Gonzalo, ¿no? Ce n'est pas mon problème, mon ami. Pero yo sí considero que sí es mi problema. Sí. Y teniendo en cuenta la invitación de María Eudoxia. Estamos aquí todos metidos y comprometidos, ¿no? La investigación así de lejitos, que no me toque, no creo mucho en ese sentido. Entonces, hablar, por ejemplo, de un movimiento de directoras, como las directoras del Nuevo Cine Alemán, que está vinculado a los mismos directores del Nuevo Cine Alemán. Y cuando uno habla de Nuevo Cine Alemán, siempre hay un prurito, una cosa que se habla, y se abre Internet, peor. Los intelectuales de Internet es algo que parece terrible, por la pésima información que tienen. Y Nuevo Cine Alemán se redujo a un señor, a un mito grandísimo, grandísimo, llamado Fassbinder, que no tiene que ver nada con el verdadero Fassbinder. Hoy en día, quien no diga del maravilloso, el genio, el poderoso, el revolucionario, el feminista, Fassbinder, entonces mejor no hable. Entre más adjetivos y calificativos, superlativos tiene la persona para hablar de Fassbinder, se nota que menos conoce de Fassbinder y que está simplemente repitiendo una cantidad de superlativos. De feminista nada, las feministas y las directoras de cine lo odiaban, se estremecían cada vez que se decía algo de cine. Revolucionario, no, si había un tipo reaccionario y de derechas fue Fassbinder, y tiene todo el derecho políticamente a sentarse donde se quisiera sentar. Él fue conocido por sus películas, fue un prolífico director, polémico, controvertible, contestatario, pero eso, de ahí al mito ese tan monstruoso, bueno, pero entonces el cine alemán no es eso. El cine alemán tiene que ver con una cantidad de firmantes del manifiesto de Werthausen, todos desconocidos, todos proscritos, porque se enfrentaron a un régimen básicamente nazi, ¿sí?, y de extrema derecha, y ellos pretendían denunciar a todos estos nazis de esas épocas. Por eso fueron proscritos, lógicamente. Las directoras alemanas va a ser aún más terrible, porque ellas se enfrentaron a un sistema patriarcal, ¿sí? Y como si fuera poco, y como lo dicen ellas mismas, y trataron de mostrar sus cuerpos vistos por ellas mismas, ¿sí?, sus desnudos y su forma de concebir placer desde el punto de vista de ellas, no de lo que patriarcalmente se había dicho. Como tengo que ser muy breve, esta investigación que yo he hecho sobre directoras alemanas y hace parte de un libro donde este capítulo ha sido de una investigación muy grande, porque es un libro que estoy escribiendo sobre historia del nuevo cine alemán, pero un estudio a la luz de los conceptos del materialismo histórico. Y en ese sentido también aquí hay algunos compañeros con los que he podido intercambiar el carácter conceptual de ver el cine y la historia del cine también a la luz del materialismo histórico. Y en ese motivo quiero recordar la memoria de alguien con quien trabajaba mucho y compartía muchas de esas tesis, de un guionista muy querido, muchos de ustedes lo deben conocer. Ya se estaba acercando y trabajando conjuntamente con algunas cosas con el encuentro, que desafortunadamente en enero del año pasado, enero del año pasado, Edgar Montañez se nos fue de este mundo por el COVID. Gran guionista, gran persona. Bueno, pero creo que quería hacer ese homenaje a la memoria de él, precisamente hablando de estas tesis y de estos conceptos. Fundamentalmente, y hay un punto de estas directoras que tienen unos criterios ideológicos y políticos profundos, todas nacen del movimiento feminista que se hace muy fuerte de repente a principios de los años 70 en Alemania, hablo de Alemania, y que empieza a hacerse fuerte también en ese momento en Francia y en los países escandinavos,
Pero en Alemania, a raíz de una protesta contra la ley del aborto, contra las restricciones que le estaba entregando la ley del aborto, hubo una explosión de mujeres en todas partes de Alemania, ciudades intermedias, ciudades grandes, provincias, en que protestaron contra eso, vieron la capacidad que tenían de unión y en la misma medida empezaron a trabajar en colectivos feministas para plantear sus tesis. Llegaron algunas con la posibilidad de ir a escuelas de cine o de empezar a rodar cine y se encontraron de repente con que también había una inmensa cantidad de cine y de producción de cine. Había muchas formas de hacer cine en ese momento, de hacer. Es que el problema, hablando de conjunto, de visión de conjuntos, el problema no es hacer la película. ¿Y qué hago con la película aquí debajo del brazo? El eterno cuello de botella y la distribución y la exhibición internacional. Eso, ahí se acaban los gustos y empieza la verdad. De todas maneras, aparecen muchísimos colectivos y por lo menos la posibilidad de hacer la película, de manifestar sus tesis, ideopolíticas y feministas. Que algunas veces la película fue mal hecha, pues sí. Que se desarrollaron muchas mujeres, sí. Uno se pone a buscar manuales de historia del cine escritas por mismas mujeres y no aparecen más de 10 directoras alemanas de la época. Estoy hablando del nuevo cine alemán, más o menos de finales del año 60 hasta principios de los años 80. Estoy lejos de compartir las tesis de que es por décadas, que de pronto la historia y el análisis de la sociedad se divide en los 70s. Y parece que en los 70s, en el año 79, está frenándose todo en los movimientos sociales para esperar a que lleguen los 80, y entonces ahí sí, aparecieron la década de los 80, y entonces sucedió. Y aparece la década de los 90s, sí, María Gloria. Del 60 al 80. Del 60. 1960. ¿De cuál Alemania? En los 60 estaba la RDA. Ah, sí, estoy hablando de nuevo cine alemán y por tanto estoy hablando de República Federal y no de la República Democrática Alemana, no porque entre otras esos trabajos no se conocen en esta zona durante todo ese tiempo. Hay muy buenos trabajos, ¿sí? Y de pocas directoras, por cierto. Hay algunos trabajos, sobre todo los que ya tenían problemas de opinión, ¿sí? Y de otros que estaban ahí haciendo películas muy interesantes con la DEFA, ¿sí? Pero estoy refiriéndome, buena la aclaración, María Gloria, a películas de la República Federal de Alemania, la Alemania Occidental, y de directoras de esa época, pero no tanto, ya como el del movimiento sí, pero de directoras no, porque hay mucha germanoparlante, que han venido de Austria y de Suiza, ¿sí? De la Suiza germanoparlante. Y digo, escasamente aparecen 10 títulos por ahí, ¿sí? Margarete von Trotta, Helma Sanders-Brahms, Helge Sander y una que otra que se conozca por ahí. Yo me he puesto en esa investigación desde hace muchos años. Llevo en este momento de germanoparlantes que hayan hecho un largometraje de ficción, sin contar largometrajes de documental o de experimental, que hicieron muchísimos, pero más que todo cortos documentales y cortos experimentales. Hubo pero una grandísima cantidad de mujeres, de solo con esa condición, pues que uno mismo la pone en su investigación. Voy a tratar de buscar mujeres que hayan hecho un largometraje de ficción durante esos años. La lista que llevo hoy no es exageración, es impresionante. 170 mujeres, 170 directoras, y estoy convencido de que no ha agotado, que se hacen muy difícil porque son muy proscritas, muy perdidas, están desaparecidas. En la misma Alemania no hay documentos he tenido oportunidad de visitar esos sitios y algunas cosas, y no hay un mayor conocimiento y una mayor información. Estoy convencido de que por lo menos la lista podría llegar a 180, 190 directoras, pero bueno, tengo 170, como quien dice, algo he logrado conseguir, pero eso es... ¿Con hombres cuántos significa? ¿Qué porcentaje? Hay mucho más directoras que hombres. En ese periodo,
más o menos finales de los 60, principios de los 80, hablemos de unos 15, 16 años. ¿Sí? En ese periodo hay mucho más directoras, claro, por lo menos significan un 60% de la producción, y son mucho más conocidos directores. Es un problema de estructura social, es un problema de, como decías tú, cuál es el sistema social que permite que se den todas estas cosas. Evidentemente que la educación es un punto central, pero mientras que la educación no esté esa nueva educación esté retroalimentada por otra serie de situaciones socioculturales, sociofamiliares, tampoco es que ayude mucho, ¿no? Tú lo planteabas esta mañana, se es educado el niño, y yo lo fui educado, y todos lo fuimos educados. Bueno, usted que va a estudiar, pero que dé plata, ¿sí? ¿Cómo se va a meter a estudiar sociología, en mi caso, si eso no da plata? ¿No? Lo único que le dio a mi familia fue dolores de cabeza, porque como a los 5 semestres ya me habían echado de la universidad, y no por mal estudiante. Y eso no da plata. Sí. Más duro, por favor. Cuando hablas del periodo del 60 al 80, hay muchos eventos de cinematografía y de teatro. Ese es un referente. No te oigo. Por favor, que cuando hace la referencia a los 60 y 80, hay una referencia de festivales en la República Federal Alemana. Son un primer referente. ¿Qué mujeres hacían cortos, cuáles largometrajes y qué proyección internacional tenían esas mujeres? No creo que sean tan desconocidas, porque tenían un circuito que era Alemania, y el circuito internacional es muy fácil localizarlo. Las escuelas no eran todas las escuelas que hoy hay en día en cine. Entonces, esas 176 personas que tú dices, ¿cómo las clasificaste y cómo las localizaste? Sí. Otra pregunta. ese es un tiempo que se le debe. Ella me lo está espantando, yo no quería. Gustavo. ¿Cómo? Solo con 120 estaría bien. Gustavo, de ese grupo de mujeres alemanas, hablaste también de Suiza alemana, ¿cuántas de ellas, qué porcentaje se vio la obra fuera de Alemania? ¿En París o en el norte de Italia o en Londres? Yo creo que casi ninguna. O sea, contadas con los dedos de la mano. ¿Sí? Gracias. ¿Aquí más? Sí, Luciano, mira, Luciano. Luciano, ¿no? ¿Cómo? A ver. A Janine Melaxel, que se le incluye. Sí, claro, ahí está. Porque hay que incluir ella, aunque tiene raíces de Argentina, toda su obra la ha hecho en Alemania, desde la turca se va en adelante. Claro que sí. Porque esta es la única mujer en la historia de la Academia de Bellas Artes que la ha dirigido en varios siglos. Y hay muchos, hay una que otra. ¿Alguien más? Creo que por aquí. ¿Quién más? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, sí, ya se me olvidaron Todas las preguntas que hicieron, pero listo. ¿No? Vuelvo a insistir que no es 60s y 70s y 80s. Finales de los 60, en el 1968, el primer corto lo hizo una mujer llamada Ulla Stockel, ¿sí? Que hizo un corto muy de sentido ideopolítico y también muy feminista, que es Antígona. Después otra mujer va a ser el primer largometraje de este nuevo cine, Maya Spitz, que va a ser una película muy taquillera, muy en contra de todas las ideas que el feminismo y la cuestión ideopolítica venía pregonando, y es como la única que queda en contravía. Finales de los 68 y principios de los 80, porque el nuevo cine alemán termina ahí. Ya es después, en todos los 80, es la industria del cine alemán poderosa, nuevamente establecida, que se ha hecho fuerte a nivel nacional e internacional, con el boom ya de los directores famosos, Fassbinder, Herzog, Wenders y Schlöndorff. Y esa industria se ha hecho poderosa internacionalmente,
Ese es un capítulo que nunca ningún investigador en la historia en los que los alemanes quieren tratar. Se hizo fuerte y poderosa por el impresionante desarrollo del cine pornográfico alemán de los principios de los años 70, que tuvo un éxito internacional. Esa saga de las colegialas, eso... y las profesoras también. Y los padres de familia, decía María Eudóxia esta mañana, ¿sí? Esa saga pornográfica vendió, se calcula a nivel internacional que tuvo más de 150 millones de espectadores. 150 millones de espectadores produce, y las grandes distribuidoras internacionales participan de eso. Los grandes productores, el productor Franz Seitz es el que recibe, y la foto es muy famosa, ahí junto al fondo de Hollywood, están ahí con Volker Schlöndorff levantando el Oscar del tambor de hojalata. Es una foto muy famosa. Franz Seitz también le jaló al porno, también hizo películas antes de poder hacer, es decir, ya tenían asegurada la base económica, pues ahora sí, señor Wenders, venga ahí con sus películas canzonas, lentas, pero que a la gente le gusta, y venga las locuras de Herzog y las cosas contestatarias de Fassbinder. Ahí sí hay industria internacional. Los festivales, en el año 66, algunas películas de Kluge, de Chamonix, y en este momento se me está olvidando, y de Schlöndorff, por medios propios fueron a diversos festivales y ganaron festivales internacionales. E inmediatamente la industria alemana aclaró que a partir del año siguiente las películas iban era por los que ellos dijeran. ¿Le suena algo con Colombia? ¿Suena algo con las demás industrias nacionales de todos los países? Es lo que oficialmente la industria diga, y por eso nunca más volvieron a estar ellos en festivales internacionales. De las mujeres ninguna, solamente en sus encuentros entre ellas y sus primeros festivales pudieron manifestarse. La gran mayoría no tuvo trascendencia fuera de sus fronteras. Algunas sí, Mauricio. Hay una señora Giuliana Pericoli, de apellido italiano pero muy alemana, e hizo una película, a ver si me acuerdo, el poder de los hombres es la debilidad de las mujeres, algo así, como dando a entender que por la debilidad de las mujeres es que los otros tienen poder, ¿sí? Que trataba sobre la violencia a las mujeres, y esa película, es decir, fue un éxito en los circuitos femeninos y generó construcciones de albergues, de los primeros albergues en Alemania para mujeres agredidas en su casa, fueron producto de esa película. Y la película así fue a varios colectivos internacionales y generó esa misma situación. Canadá, Estados Unidos, España, Francia. España no tanto. España es franquista, así de que allá no llegan esas cosas. En ese momento no hay nada. Tiene que morirse el dictador para que se vea Charlie Chaplin, el dictador, ¿no? El gran dictador se vio en España solamente hasta cuando se murió Chaplin. Y muchísimas más películas. Pero me estoy yendo por las ramas. Lo de Mauricio Laurens es contagioso, uno se va por las ramas. Nos quedan 5 minutos. Nos quedan, dijo, o sea, incluyó a todos. No, pero simplemente era como, aprovechando que estabas hablando de blancos. Creo que uno, yo necesito estos son. No, aprovechando la muerte de Franco, creo que esa fase de transición en España va a ser fundamental, sobre todo para el cine porno hecho por mujeres. Porque el movimiento feminista se puso iracunda, porque llegó un momento en que decían, ¿cómo así que el cine porno solamente lo ven los hombres? Nosotros también tenemos el derecho de ver el cine porno, y no solamente tenemos el derecho de ver, sino también el derecho de hacerlo. Yo creo que ahí está como esa particularidad que tienen las mujeres dentro de todas las particulares que hay, y en el cine y en la imagen, es volver a recuperar sobre todo el cuerpo, la carne y el deseo. O sea, creo que eso es fundamental, y eso de alguna manera nos faltó por hablar en o sea, yo estaba a punto de retirar mi conferencia de mañana, que eso va a ser sobre otra cosa, porque sí quería hablar sobre el cine porno hecho por mujeres, y en Colombia la producción en Medellín es impresionante. Y ya. Yo quiero hacer una anotación. En cine al colegio, una anotación que tiene que ver con el título. En cine al colegio
los muchachos dijeron que no querían ver cine porno. ¿Cómo así? Dijo, no, es que el profesor, por no dictar clase, nos pone cualquier película. Este es el cine porno del cine de colegio. Buena enseñanza. No, sí, pero no, algo más sobre lo que dijo Juan Guillermo. Es que se especuló muchísimo que se hablaba que la mujer era objeto, pero a su vez el hombre instrumento. Sí. Y otra cosita, saliéndonos del ámbito de Alemania, pero no Alemania federal, digamos de la parte de Europa Oriental, recordé yo en ese momento tres grandes nombres: la húngara Marta Janso, bueno, sí, Marta Mésaros, que era la mujer como que de Michael Janso, Marta Mésaros. Igualmente, por ejemplo, soviéticas, como Larisa Chetpiko, sí, y alguna más. Está metiendo con el tiempo. Nada, no se acaba. ¿Se tiene preguntas? No, es que tengo que rematar y Me queda en el tintero dos otras cosas importantes. Este movimiento del cine de mujeres, Elke Sander, por ejemplo, hizo una... ¿Le damos? Elke Sander estuvo en la Escuela de Cine de Berlín, hace una serie de películas, no las voy a nombrar, pronunció en 1968, con el discurso que pronunció en la Conferencia de Delegados de la Unión de Estudiantes Socialistas Alemanes en Frankfurt, se le consideró como la chispa inicial para el movimiento de mujeres alemanas. En ese mismo año fue cofundadora del Consejo de Acción de Berlín para la Liberación de la Mujer, y en 1972 del grupo de mujeres Pan y Rosas. En 1973 organizó conjuntamente con la directora Claudia von Alemann el primer Seminario Internacional de Directoras de Cine de Berlín, todo un evento de tipo teórico de gran acogida y convocatoria internacional que dejó importantes efectos. Uno de ellos, de gran nivel intelectual, fue que al año siguiente, en 1974, fundó la primera revista femenina de cine, Mujeres y Cine, que dirigió hasta 1981. Pocas personas desarrollaron tan incesante actividad por aquellos años, reuniendo en un solo haz política, feminismo y cine. Dirigieron y escribieron películas, participaron en la causa reivindicativa plenamente a través de varias organizaciones y además fundaron una interesante y polémica revista de cine que se convirtió en un buen medio de expresión teórico y crítico del cine analizado por mujeres. Y de ahí pasó, por ejemplo, que apareciera una señora Silvia Bovenche que planteó: ¿existe una estética feminista? Y responde, ella misma escribe: la exclusión de las mujeres de amplias áreas de la producción y de la esfera pública ha llevado su imaginación hacia otras direcciones, para no hablar de la responsabilidad de las mujeres en la reproducción biológica y social de la especie, así como en lo económico, si trabajan. El desigual desarrollo de los sexos, aunque es origen de tantos sufrimientos de las mujeres, ha impedido, afortunadamente, que el comportamiento y las necesidades de las mujeres fueran reificados hasta el grado que se encuentra en el capitalismo avanzado. Entonces, sobre la pregunta, ella misma dice: ¿hay una estética feminista? Ciertamente sí, si nos referimos a una conciencia estética y a unos modos de percepción sensorial. Ciertamente no, si nos referimos a una variante inusual de producción artística o una teoría del arte laboriosamente construida. Fueron mujeres que no solamente simplemente se quedaron a escribir o a decir cosas de cine, o a Erika Runge hace casi toda su obra para la televisión y es miembro del Partido Comunista Alemán, y eso ya era un escándalo en ese momento, que una mujer fuera miembro del Partido Comunista Alemán, estuviera mostrando cosas de la vida de la República Democrática Alemana, ¿sí? Y fuera de eso planteara tesis ideopolíticas feministas. Es decir, entonces, como para terminar, el porqué de toda esta problemática con las mujeres y del olvido, y el por qué fueron acusadas de malos trabajos, etc. Básicamente, por controvertir y poner en tela de juicio con criterios políticos a un Estado todavía con fuerte presencia nazi y de extrema derecha,
además de confrontar y querer subvertir el orden patriarcal existente y, como si fuera poco, atacar las ideas y creencias sobre comportamiento sexual femenino y presentar otras opciones, lo cual ya fue escándalo de orden moral. Sí, se convirtió rápidamente en un cine proscrito. Ya no tengo más tiempo de nada. Bueno, gracias.